honor, un placer estar nuevamente con todos ustedes al aire. Quien les habla, su amiga, su hermana, su servidora, su ROA, Mariana de Granadillo, bajo la dirección general del ROE Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Nuestros puntos de contacto por la internet www.remamundial.com www.remamundial.com, Rema con H, R-H-E-M-A. Allí está la radio online para cualquier parte del planeta Tierra que usted se encuentre. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram nos puede conseguir como Rema Mundial. En Telegram tenemos un canal al cual se puede suscribir gratuitamente para que le lleguen los audios, los pósters y los resúmenes de las enseñanzas completamente gratis a su dispositivo móvil. Y si usted no tiene tiempo de escuchar la palabra en vivo y directo, pues la escucha en diferido, en el horario que así usted lo prefiera desde la comodidad de su hogar. También tienen disponible el canal de YouTube Rema Mundial Oficial, Rema Mundial Oficial, al cual también se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones. Si usted está estudiando la decodificación del código real con el ROE Jofre Granadillo, pero llegó tarde, llegó para el libro de Memorias Apostólicas, no se preocupe, porque toda esta información está en el canal de YouTube. Allí están todos los rollos del código real, del pacto renovado, del mal llamado Nuevo Testamento. Ahí, desde Mateo, todo el libro, todo el rollo, el Masoreta Meir, Marcos, el Masoreta Gilel, Lucas y el Masoreta Yohanan, Juan. Ahí están todos. Amén. Muy bien. También tiene la revelación de Yahshua allí en el canal y muchísima información adicional, muchísima bendición que se hace necesario para nosotros poder crecer cada día más espiritualmente hablando. Nuestro número telefónico, tanto nacional como internacional por la plataforma WhatsApp, es más 58414-583-5958. Más 58414-583-5958. Allí tienen disponible ese contacto para que usted envíe su audio o su mensaje con alguna duda que tenga, y si el Eterno lo permite y nos ministra, nos ayuda, podremos estar contestando sus dudas. Amén. Dicho esto, vamos a orar para continuar con esta hermosísima serie que hemos intitulado Usos, Costumbres y Tradiciones de Tierras Bíblicas, de tierras orientales, específicamente de Medio Oriente, porque cuando se nos revela que la Biblia es un libro oriental, pues usted se tiene que imaginar que así como comen, de la manera que comen, ¿cómo comen los chinos? Comen sobre almohadones, ¿verdad? No tienen sillas como las tenemos en Europa y en América. Los chinos se ponen alrededor de una mesa y su silla, ¿qué es? Almohadones o divanes. Asimismo comen los hindúes. Asimismo, de esa manera ancestral, comen ¿quién también? Los árabes de Medio Oriente. Pues en Israel también comían de la misma manera. Por lo tanto, ese cuadro hermoso que usted tiene de la última cena de Yahshua, con una mesa y con unas sillas como las que usted tiene en su casa para comer, así no fue la última cena. La última cena fue precisamente como comen allá en Medio Oriente, sobre almohadones. Por eso la Escritura habla de que Yahshua, que el discípulo amado se recostó sobre el pecho de Yahshua. Y ahí no decían vamos a sentarnos a la mesa a comer, decían vamos a recostarnos alrededor de la mesa a comer. Entonces, amados hermanos, cuando se nos revela
que la Biblia es un libro oriental, escrita por orientales en territorio oriental, la cosa cambia. Porque tenemos que estudiar precisamente esos usos, esas tradiciones y esas costumbres de los orientales, porque los orientales hebreos escribieron la Biblia que usted tiene en su mano. Amén. Entonces, para poder entender mucha escritura, usted tiene que conocer cómo vivían, cómo comían, cómo se desarrollaban y cuáles eran esas costumbres, para poder entender el contexto histórico, geográfico, cultural en el que fue escrita esa Biblia, que es un libro oriental, específicamente de Medio Oriente. Amén. Barehut et Adonai Hameborach. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito es el nombre del Eterno, bendito es el nombre del Eterno por siempre jamás. Bendito es el nombre del Eterno que nos ha dado a las naciones la Torah. Bendito es el Eterno, donador de la Torah. Yevarejeja Adonai beishmereja. Yaer Adonai panaf eleja. Vijuneka. Yisha Adonai panaf eleja. Beyashem leja shalom. Que el Eterno te bendiga y te preserve. Que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue misericordia. Que el Eterno eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Amén, ve amén. Entonces, estamos estudiando un poquito acerca de la arquitectura de Israel. Amén. Cómo eran la fabricación de estas casas hechas de piedra, con techos tipo platabanda, cuyo material era madera, ramas, arcilla y barro. Entonces, vamos a ver cómo se hacían las puertas y las ventanas de este tipo de vivienda, donde habitaban precisamente aquellos que se dedicaban a la agricultura, puesto que al tener una tierra fija, no se hacía necesario que tuviesen que ser nómadas para buscar verdes pastos para alimentar el ganado. Amén. Entonces, las ventanas de las casas orientales tienen pocas ventanas, las cuales se abren hacia la calle. Amén. Las puertas de esas ventanas se abren hacia la calle. ¿Cómo se abren las ventanas de una casa colonial aquí en el centro de Valencia? Hacia adentro, ¿verdad? Cuando usted va al casco histórico de Valencia o visita un registro que está en el centro, ubicado en una casa colonial, usted va a ver que las ventanas son largas, angostas, y las puertas se abren hacia adentro. Estas puertas se abrían hacia la calle. Son bastante altas. Por regla general, las ventanas tienen barrotes de madera que sirven de protección contra los ladrones. Y la parte baja de la ventana tiene una especie de biombo o enrejado. Yo no sé si usted ha visto este biombo o este enrejado en casas del centro de Valencia, donde la gente que está dentro de la casa puede ver hacia afuera, pero los que están afuera de la casa no pueden ver hacia adentro. Y por lo general son como un enrejado. Porque mirando yo, aquí vamos a ver, en Proverbios capítulo 7, versículo 6, tenemos un ejemplo. Proverbios 7, versículo número 6. Dice: pues yo estaba en la ventana de mi casa mirando por las celosías. ¿Qué son las celosías? Las celosías precisamente es este enrejado, donde la persona que está adentro de la casa ve todo lo que está ocurriendo afuera. Pero la persona que está afuera no puede mirar dentro de la casa.
Amén. Cuando vi entre los jóvenes allí, entre aquellos que no piensan por sí mismos, a un joven falto de todo sentido. O sea, quiere decir que estaba una persona mirando hacia la calle y estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo allí y se dio cuenta que habían jóvenes que estaban, jóvenes que no estaban precisamente vivificando la Torá. Entonces, póstigos de madera cierran las ventanas por la noche. Cuando se abre la ventana, los que están dentro de la casa pueden ver hacia afuera sin ser vistos ellos mismos. Esto lo tienen muchas casas coloniales venezolanas. Amén. Y era precisamente para impedir la intimidad, o sea, para proteger, mejor dicho, la intimidad dentro de la casa. ¿En tiempos cuándo? En tiempos de verano, en tiempos de primavera, ¿verdad? Que hay que tener las ventanas abiertas porque olvídese de aire acondicionado, olvídese de ventilador, no había electricidad. Entonces, ¿cómo se refrescaba la gente? Abriendo las ventanas para que pasara el aire, ¿verdad? El viento, pero que mantuviese la privacidad dentro del hogar, dentro de la vivienda. Amén. Así era la construcción de las ventanas. Las puertas. Tanto las puertas como las ventanas ordinariamente eran construidas de madera de sicomoro. Solo por lujo de los ricos y como ornamento eran construidas de cedro. Entonces, cuando había una vivienda cuya puerta era de sicomoro, era una familia normal, una familia sencilla. Pero los ricos mandaban a hacer sus puertas con madera de cedro. Serás como árbol plantado, como cedro del Líbano. Vamos a Isaías, capítulo 9, versículo 10, donde tenemos un claro ejemplo. Isaías, capítulo 9, versículo 10, dice de la siguiente manera: los ladrillos han caído, pero reedificaremos con piedras cortadas los árboles de sicomoro y cedros han sido cortados y vamos a edificarnos una torre. Entonces el sicomoro eran para las puertas y ventanas de las casas de personas de clase media, pobre, normalitos, pues. Y los cedros eran para los ricos, para los que tenían más platica. Amén. Muy bien. Las puertas se montaban sobre bisagras. Y tenemos el claro ejemplo que las bisagras se usaban en esos tiempos bíblicos en Proverbios capítulo 26, versículo 14. Proverbios 26, versículo 14. Amén. Muy bien. Como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso en su cama. Entonces una persona floja era metafóricamente comparada con las bisagras de las puertas. Amén. Estas bisagras, por lo general, podían ser de hierro, como también podrían ser de madera. Amén. Muy bien. Como vemos, las casas de Israel en los tiempos bíblicos usaban mucha madera. Las ventanas, las rejas, las puertas, inclusive hasta los cerrojos. Los cerrojos ya lo vamos a ver más adelante. Otro ejemplo lo vemos en Proverbios 18, versículo 19, con respecto a las bisagras. Proverbios 18, versículo 19. Dice lo siguiente: es más difícil ganar a un hermano ofendido que una ciudad fortificada. Sus peleas son como barrotes de fortaleza. Entonces estos barrotes eran de madera. Como vemos, las bisagras del techo eran ¿de qué? De madera. Los barrotes de madera. Las ventanas de madera. Las puertas de madera. ¿Y quién tenía una carpintería? El papá de Yahshua, Joseph ben Jacob. Porque ese era el negocio del año.
en los tiempos bíblicos. El que tuviese una carpintería, bueno, estaba metido en el área de la construcción. En el área de, como podemos llamar ahorita, sí, de toda esa parte de la construcción y de compra y venta de viviendas. Amén. Fabricación de viviendas. Entonces el negocio que tenía el padre de Yahshua no era ningún. Bienes raíces. Él estaba metido en el negocio de los bienes raíces. Porque no nada más de madera se fabricaban este tipo de piezas. Lo vamos a ver más adelante. También el arado era de madera. Amén. La puerta de la casa consiste en un solo cuarto. Estamos hablando de las viviendas hechas con un solo cuarto. Y propiedad de un agricultor. Se abre antes de la salida del sol. La puerta de la casa se abre antes de la salida del sol y queda abierta durante el día como invitando a la hospitalidad. Esta costumbre de abrir la puerta en la mañana en las casas viene de aquí. Levanten la mano quienes tienen la puerta de su casa abierta todo el día. Mi abuelita la tenía abierta. Mis dos abuelas, tanto la que vivía en la ciudad como la que vivía en el campo. Porque las casas antiguamente, ¿cuál puerta era la que se le abría? La puerta que está antes del zaguán. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque las viviendas antiguas tenían una puerta principal, luego tenían un pasillito, que es lo que se llama zaguán, y luego tenía otra puerta. Y esa puerta era la que permanecía abierta, como diciéndole a la gente, a los transeúntes, a los vecinos, a los amigos de los habitantes de esa vivienda: hey, estoy aquí. Olvídese del timbre, no había tiling, no había timbre. Eso era puro pulmón. ¡Fulanito! O usaban campanas, una campanita, clac, clac, clac. O usaban en las puertas para tocar y que la gente supiera que había alguien allí, piezas de hierro que tú tenías que tocar, ¡pam! ¡pam! Porque no había timbre. Y el que no tenía nada de eso, bueno, tenían que gritarle desde afuera: ¡Fulanito! Y entonces fulanito se asomaba. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo número 3. Apocalipsis capítulo número 3, versículo 8. Apocalipsis capítulo número 3, versículo 8. Yo sé lo que estás haciendo. Mira, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Quién es el que cierra la puerta de la casa cuando se oculta el sol? El dueño de la casa. ¿Verdad que sí? Más nadie puede pasar por esa calle, todo el vecindario. Pero todo el vecindario no puede cerrar la puerta del dueño de la casa. Yo sé que tienes poco poder, aún has obedecido a mi mensaje y no has negado mi nombre. Entonces, ¿quién es el dueño de la casa? El dueño de la casa es el único que puede abrir y cerrar la puerta. Entonces aquí, el claro ejemplo que nos está dando el masoreta o el apóstol, el enviado Johanán, hace en el mensaje a la congregación de Filadelfia es que el dueño de la casa, que en este caso ¿quién es? Yod-Heh Vah-Heh, está abriendo la puerta y esa puerta nadie la puede cerrar. Amén. Yo sé que tienes poco poder, pero aún así, has obedecido a mi mensaje y no has negado mi nombre. Entonces, para los que han obedecido el mensaje y no han negado el nombre de Yod-Heh Vah-Heh y de Yahshua, esa puerta del dueño de esa casa siempre va a estar abierta. Amén. Muy bien. Otro ejemplo que vemos aquí. Cuando se cierra la puerta indica que sus habitantes han hecho algo de qué avergonzarse. Cuando había
por ejemplo, que salía el sol y la persona no abría la puerta, quiere decir que estaba pasando por una vergüenza. Vamos a Johanán capítulo 3, versículo 19. Johanán capítulo 3, versículo 19. Ahora, este es el juicio. La luz ha entrado al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran perversas. Entonces aquí está haciendo una metáfora, una comparación de aquella época. Cuando la gente, cuando salía el sol, la lumbrera mayor, mejor dicho, no abría la puerta de su casa, era porque estaba pasando por una vergüenza. ¿Ves? Entonces la comparación, ¿qué está diciendo aquí el escritor de este libro? Que una persona avergonzada, por lo general, que está apenada, no quiere que la luz de la lumbrera mayor entre a su casa. Por lo tanto, tiene la puerta cerrada. ¿Amén? Muy bien. Entonces lo que está haciendo es una metáfora, una comparación. Porque todo el que tiene su conciencia tranquila, su frente en alto, abre la puerta de su casa. Pero aquel que ha hecho lo malo, cierra la puerta de su casa. Porque está avergonzado. Amén. Muy bien. Esta es la costumbre, amados hermanos, con la que se escribió la Biblia. Porque esta es la manera en que vivían los orientales allá en Medio Oriente. Amén. Al ponerse el sol, se cierra la puerta, permaneciendo así toda la noche. Vamos a Gilel, capítulo 11. Gilel, Lucas 11, versículo número 7. Ahora bien, el que está adentro puede responder: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están en cama conmigo. No puedo levantarme para darte nada. Es decir, es una imprudencia en tiempos bíblicos tocar una puerta cuando la puerta ya está cerrada. Amén. Muy bien. Vamos a ubicarnos en tiempo y en espacio. Y con las costumbres con que se escribió la Biblia. Si la costumbre era que antes de salir el sol, si el sol salía a las 6 de la mañana, a las 5:30 ya esa puerta de la casa estaba abierta. La puerta antes del zaguán, abierta. ¿Verdad? Muy bien. Si la puerta ya eran las 6 de la tarde, cuando el sol se ocultaba, era cerrada, era demasiada imprudencia que viniera una persona a tocar la puerta, porque se supone que ya la familia se estaba preparando para dormir. ¿A qué hora se acuesta un campesino? Un campesino se acuesta a las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque se levanta a las 4 de la mañana. Un ganadero, un caporal, ¿verdad? Un encargado de un hato, por lo general, ya a las 4 de la mañana está ensillando el caballo para ir a recoger el ganado. Si ese hombre pasa prácticamente todo el día recogiendo ganado en el llano, su esposa le prepara su vianda, ¿verdad? Y entonces encuentran una sombra, por decirles un ejemplo, al mediodía, bueno, sacan su lonchera, se ponen debajo de una sombra en el llano, ¿verdad? Aquí en Venezuela, y se ponen a comer ahí. Lo que se llama una majada, ¿verdad? Una majada, ¿qué significa la palabra majada aquí en Venezuela? Un árbol grandísimo que da mucha sombra y entonces el ganado, ¿verdad? Cuando está el sol ya inclemente, que ya el ganado comió pasto verde, todo, se echa a la sombra de este árbol y usted ve el ganado masticando. Porque recuerde que las vacas tienen 4 estómagos. Entonces eso tienen que digerir. Entonces quiere decir que el ganado ahí está haciendo ¿qué? Está majando. Entonces el campesino come
ahí también, a la sombra de ese árbol, después que recogió el ganado, echa su siestica y luego se devuelve, ya recogió el ganado va para el potrero, ese hombre viene súper agotado. ¿Qué hace? Bueno, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Desencillar su caballo, su asno, su mula, ¿verdad? Echarle un buen baño al animal, que se refresque, que tome agua y alimentar al animal. Y luego va el campesino, también se echa un buen baño, un buen plato de comida y a dormir. A las 6:30, 7 de la noche ya está montado en su chinchorro, en su catre o en su cama con su esposa y sus hijos. Entonces era de mucha imprudencia a las 7 de la noche, ¿quién es? Por el trabajo. Estamos hablando de la construcción de una casa, de una vivienda perteneciente a un agricultor. ¿Amén? Muy bien. Porque en este contexto cultural de tiempo y de costumbre fue que fue escrita la Biblia. Entonces, el reglamento para abrir la puerta de una casa sencilla, o sea, de un solo cuarto, no es observado en las ciudades en casas de más de una pieza. Amén. La referencia de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, llamando a la puerta, se refiere a ella. Vamos a Apocalipsis, capítulo número 3, versículo 20. Apocalipsis, Revelaciones de Elohim, capítulo 3, versículo 20. Dice lo siguiente: he aquí, yo estoy en pie a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz, es decir, Yahshua no usó campana, Yahshua no usó el llamamiento con el hierro, que ponen allí una pieza de hierro y otra para darle pan, 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 sino que él está llamando a todo pulmón. Aquí está haciendo la referencia. He aquí, yo estoy en pie a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz, o sea que reconoce que la voz es de Yahshua y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. Quiere decir que aquí Yahshua está llamando a la puerta para cenar. ¿A qué hora se cena? A las 6:30, 7 de la noche, a la caída del sol. Entonces, ¿qué sucede? Si era una imprudencia tocar la puerta en la noche, después que se oculta el sol, porque se supone que la familia ya está descansando, ¿verdad? Pero no estamos hablando de cualquier voz, no estamos hablando de cualquier persona, porque Yahshua dice que, la escritura dice que para los que están, usted sabe, sin tener conocimiento de cuándo viene Él, van a ser sorprendidos por Yahshua como un ladrón en la noche. Pero para los que estamos apercibidos en los tiempos, en las sazones, que vivificamos las fiestas, y Yahshua nos toca la puerta, a la hora de la cena, nosotros al escuchar la voz de Él, sí le vamos a abrir la puerta. Y le vamos a decir a Yahshua, ven a cenar con nosotros. Pero solo para aquellos que están apercibidos en la palabra, que celebran los Shabbatot, que celebran las fiestas bíblicas, pero para aquellos que todavía están en la Navidad, en la Semana Santa, en Carnaval, esa gente no está apercibida de los tiempos, de las sazones ni de nada. Amén. Cuando Yahshua nos dice en la Escritura, yo soy el Adón del Shabbat. ¿Cuándo se celebra el Shabbat? Cuando cae el sol, el viernes secular, ¿verdad? Y usted tiene que tener su puerta cerrada. Pero si viene la voz y le dice, he aquí, yo estoy en pie en la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces usted tiene que estar pendiente de la voz que lo va a llamar,
cada Shabbat. ¿A qué hora? A las 7 de la noche, que es la hora de la cena. Amén. Entonces, con esta jerga, con esta manera de hablar de los orientales, fue escrita la Biblia. Amén. Muy bien. Continuamos estudiando. La diferencia entre las casas de un morador de una villa, de una ciudad o de una ciudad debe siempre establecerse para poder entender las referencias de la Escritura con respecto a las casas. Amén. Muy bien. Entonces ya entendimos esto, que si alguno oye mi voz, yo estoy tocando a la puerta, porque en aquella época, por ejemplo, si yo tenía ya mi puerta cerrada y venía un vecino a llamar a la puerta, bueno, ¿cómo se llama mi esposo? Jofre. Entonces venía el vecino y no me iba a llamar a mí, tenía que llamar a la cabeza de esa casa. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, ahí en la puerta, ¡Jofre! ¡Jofre! Gritando. Amén. Muy bien. Si usted se va al campo de Venezuela, ¿cómo se llaman a la gente cuando están adentro de la casa? De la misma manera, le pegan un grito, le silban, porque hay veces que tienen códigos de silbidos y todo. La Escritura también habla de silbidos, ¿verdad? Cuando Yod-Hei Vah-Hei silba. Ajá. Entonces, en el campo se tiene todavía esta costumbre, que se llama a la gente en la puerta pegándole gritos por su nombre. Lo llaman a cada quien por su nombre. ¡Fulanito! Si no, le pega un silbido y ya la persona que está adentro dice, ese es el silbido de fulanito de tal. Voy a ver qué quiere. Amén. De la misma manera era aquí en los tiempos bíblicos. ¿Vieron cómo muchas cosas de Medio Oriente se parecen a muchas costumbres del campo venezolano? Vamos a seguir estudiando. Vamos a ver cómo son los muebles de una casa de un campesino hebreo allá en Oriente. Los muebles de una casa hebrea de los árabes, cuando ésta consta de una sola pieza, un solo cuarto, fueron y aún son sencillos. Las esteras y almohadones se usan en el día para sentarse. ¿Qué es una estera? Una estera es algo que es hecho de listones de madera o de bambú, ¿verdad? Que se enrollan. Eso lo usan mucho para ir a la playa. Se usaba en la época, bueno, cuando yo era un poquito más joven. Ahorita lo que se coloca en la arena de la playa es la toalla. Pero en aquella época se colocaban unas esteras. Amén. Muy bien. Y sobre las esteras, almohadones. Como usted ve los chinos que tienen almohadones y se sientan ahí, los hindúes, los árabes, los hebreos también. Amén. Almohadones. Entonces en el día esto se usa para sentarse. Los tapetes. ¿Qué son los tapetes? Los tapetes son las alfombras. Alfombras. Y esteras sirven para dormir por la noche. Deben haber utensilios de arcilla para las necesidades del hogar, además de algunos de metal. Habrá un arca de madera para guardar la ropa de cama, un arca, un baúl. Todo el que tuvo familiar campesino sabe a lo que me refiero. Baúles. En aquella época, olvídese de closet, no había closet. ¿Dónde guardaban la ropa? En baúles. Maletas grandísimas, ¿hechas de qué? De madera. Entonces allí, en esos baúles, era que se guardaba la ropa, se guardaban alfombras, se guardaban esteras, se guardaban inclusive los almohadones, aunque los almohadones no se guardaban mucho allí, porque en el día era, como quien dice, la silla, y en la noche era la cama. ¿Amén? Muy bien. ¿Qué más tenía una casa de un solo cuarto? Una lámpara
sobre su pie o sobre el almud. ¿Qué es el almud? El almud es una medida de grano. El almud es un recipiente, así como un tobo, para que me pueda entender, pero cuadrado, un tobo cuadrado de madera con un asa, ¿verdad? Entonces, cuando el campesino agricultor vendía su cosecha de grano, de trigo, ¿cómo era la medida para la venta? Bueno, yo te vengo a comprar un almud, te vengo a comprar 2 almud. Entonces, para un campesino agricultor, tener un almud era una herramienta necesaria para la venta, para el peso de la mercancía que estaba vendiendo. Entonces, todo campesino, todo agricultor tenía su medida y era una medida estándar. Era la misma para todo el mundo. Amén. Entonces, el agricultor tenía que tener su medida. Amén. Muy bien. El almud, una escoba para el barrido. ¿Cómo eran hechas las escobas? ¿Cómo son hechas las escobas en las casas campesinas? Con palmas, ¿verdad que sí? Ajá, muy bien. Olvídese de escobitas de estas que usted compra allá donde los chinos. Eso no existía. Se hacían de palma, las escobas. Molino de mano para moler el grano, que no es el pilón. El pilón con que se pila aquí en las zonas campesinas el maíz, no, es un molino de piedra para moler trigo y cebada, y es de piedra. Amén. Entonces el molino que había en una casa labriega, en una casa de un agricultor, era de piedra, no había pilones, porque allá no sembraban maíz. Amén. Muy bien. Y los botes de cuero de cabra en donde se guardaban los líquidos. Los odres. ¿Qué es un odre? Un odre, yo no sé si usted lo llegó a ver, cuando antes, en mi época que yo era más muchacha, se hacían corridas de toro. Aquí en Valencia se hicieron bastantes corridas de toro allá en la Monumental de Valencia. ¿Dónde echaban el vino? En unas botas de cuero, ¿verdad? Entonces los hombres venían y se tomaban ese vino así, de esa bota de cuero. Esos son los odres. Entonces habían odres para el vino, odres para el agua, odres para el vinagre, odres para el aceite. Porque olvídese de frasquitos de vidrio, eso no existía. De plástico menos. Amén. Habían vasijas de barro, ¿verdad? Y estos odres. Entonces, esto da un cuadro más o menos general de los muebles para el promedio de las casas allá en Medio Oriente. Amén. Entonces, ¿cómo dormía esta gente? ¿Cómo dormían? La parábola del amigo inoportuno que relató Yahshua, si se entiende a la luz de una casa oriental de una pieza, es decir, de un agricultor, nos dará el arreglo para pasar la noche. Vamos nuevamente allí a Gilel capítulo 11. Gilel, Lucas 11, versículo del 5 al 7. También les dijo, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y él va a medianoche. ¿A qué hora es la medianoche? ¿A las 12 de la noche? No. ¿Cuándo inicia la noche? A las 6 de la tarde. Inicia la noche. ¿Amén? Ok. Supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y dice, amigo, préstame 3 panes, es decir, lo llama por su nombre. Carlitos, un ejemplo. Bueno, que ese nombre no existía allá porque ese es un nombre griego. Vamos a ponerle un nombre griego. Johanan, a la puerta. Préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada para que él coma. Ahora bien, el que está dentro puede responder, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están en la cama conmigo. No puedo levantarme para darte nada.
Entonces, ¿cómo yo voy a entender esto que no podía levantarse el hombre? Porque entre el común de la gente de la tierra Kadosh, las camas individuales en cuartos separados no se acostumbran, y menos en la casa de un agricultor que tiene un solo cuarto. Ese solo cuarto, mire, sirve de recibo, comedor y dormitorio. Un solo cuarto. La cocina es la que está separada. Pero en la sala se recibe a la gente. En la sala se come. Y en la sala se duerme. Tiene que entender, una casa de un solo cuarto. Entonces, en su lugar, el arreglo que se hace para dormir es semejante al de la parábola. Amén. Es decir, mis niños están conmigo en mi cama. En la sala donde yo te podía recibir en el día, ya yo no tengo los muebles acomodados para recibirte en el día, sino que tengo los muebles acomodados como cama para dormir. Mi esposa ya tiene la pijama puesta, mis niñitos también y yo también. Entonces no te puedo abrir la puerta porque vas a ver a mi familia en ropa de dormir. No te puedo recibir. Por eso es que Yahshua compara al amigo inoportuno o da esta enseñanza, esta parábola con este tipo de gente. Ahora bien, si usted tiene una casa, ¿verdad? Que tiene varios cuartos y tiene varias camas, bueno, usted puede recibir. Pero Yahshua está comparando a la gente inoportuna con en el marco de este contexto y de esta costumbre de una casa de un solo cuarto de un agricultor. Amén. No te puedo abrir la puerta. No porque no quiera, sino porque no estoy en las condiciones para recibir visita a esta hora. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la costumbre también? Que en Medio Oriente, sobre todo en la casa de un campesino, los niños duermen en la misma cama con los padres. Amén. Muy bien. Es un solo cuarto. Estudiamos un solo cuarto. Amén. ¿Qué sucede? Estos almohadones donde se sientan en el día para comer o para recibir la visita, se preparan ahora como colchones para dormir. Se extienden lado a lado dentro de esa habitación o dentro de ese solo cuarto en una línea tan larga como sea necesaria para que todos los miembros de la familia duerman juntos. El padre duerme en un extremo de esa gran colchoneta, ¿verdad? Y la madre duerme en el otro extremo y los niños duermen en el medio para rodearlos para que no se salgan debajo de la colcha. Entonces, así es que el hombre estaba en lo cierto cuando le dijo a su amigo que le estaba pidiendo los tres panes del otro lado de la puerta: los niños están conmigo en la cama, porque esta era la costumbre. La costumbre es que los niños duermen en el medio de sus padres hasta que se casan. Pero ¿a qué edad se casaban esos muchachos? A los 17, 18 años ya estaban casados. Después vamos a ir estudiando un poco más por qué los muchachos se casaban a los 17 y 18 años. Ya tenían dinerito para mantener a sus esposas. Pues déjeme decirles que sí. Porque esto es parte de la cultura, de las costumbres y tradiciones con la que fue escrita la Biblia. Y vamos a ver cómo estos muchachos ya de 17 y de 18 años tenían cómo sustentar una mujer y un hijo. Ay, ay, ay. Porque esa no es la costumbre de aquí, de Europa y de América tampoco. ¿Cuál es la costumbre de aquí? Que se graduó el muchacho de bachiller. El papá le tiene que pagar la universidad. Ya es un manganzón de 22 años. Entonces después tiene que ponerse a buscar trabajo. ¿Cuándo empieza a producir ese hombre?
Entre los 23 y los 25 años empieza a producir ese hombre. Mientras hace la platica, mientras se puede comprar un carrito, un apartamento, le dan los 30 años. Esa edad es que se empiezan a casar los hombres europeos y americanos. Pero allá se casaban a los 17 años. Y como a los 17 años un muchacho ya tiene plata para comprar casa, comprar asno, burro, para comprar camellos. Bueno, eso es parte de las costumbres, tradiciones de tierras bíblicas con las que fue escrita la Biblia. Y esa es la costumbre que nosotros debemos seguir. Pero más adelante vamos a hablar acerca de ese tema. Entonces, por eso es que el hombre le dice, no te puedo abrir la puerta. Porque mi casa, que es de una sola habitación, ya está acomodada como cuarto para dormir. Aquí todo el mundo está empijamado. Entonces no te puedo abrir la puerta. Para mañana, si el Eterno lo permite, vamos a estar hablando acerca del alumbrado. El alumbrado, ¿verdad? Dentro de una casa. Y los arreglos para cocinar, si así el Eterno lo permite. Amén. Porque así, con estas costumbres, fue escrita la Biblia. Y al no saber cuáles eran esas costumbres, empezamos a entender la Biblia a la manera europea y americana, y así no debemos entender la Biblia. La debemos entender a la manera oriental. Amén. Ahora yo oro a mi Padre eterno, Yod Hei Vahei, para que sea Él atando, reprendiendo y echando fuera cualquier rojín de retaliación que quiera venir en contra de esta enseñanza y de esta sierva inútil, que lo único que está haciendo es tu voluntad, predicando e enseñando, amado Padre Celestial, conocimiento de tu sagrada y bendita Torá, para que una vez que entendamos tu palabra la podamos poner por obra. Por eso, amado Padre Celestial, protéjame de todas las acechanzas del enemigo, que lo que quieren es vernos destruidos porque estamos predicando la verdad de tu palabra. Sea usted, amado Padre Celestial, como siempre, glorificando su nombre, como lo glorificó ayer, glorifíquelo hoy, mañana y siempre, protegiéndonos, haciendo cerco de protección, enviando malajim que le den cuenta de nosotros de día y de noche, para que nosotros podamos continuar con esta enseñanza, para que la gente sea libre de la falta de conocimiento, porque hemos perecido, Padre, por falta de conocimiento. Pero como lo dice tu palabra, yo enviaré hambre a la tierra, y no hambre para saciar nuestros estómagos, sino hambre de la palabra de Yod Hei Vahei, para que cada uno de nosotros podamos tener los dos caminos abiertos, el camino de la verdad y el camino de la mentira, para que podamos ejercer libre albedrío con responsabilidad y tomar el camino de la vida para que vivamos. Toda Rabá, amado Padre Celestial, por este tiempo tan hermoso de restauración de nuestra nación, porque nada acontecerá en lo material que primero no se geste en lo espiritual. Sabemos que viene un cambio de Kohanim, un cambio de sacerdocio, y no se trata de sustituir gente vieja por gente nueva. Se trata de cambio de los corazones de cada uno de nosotros. Se trata de morir a Roma, morir a Ur de los caldeos y nacer de nuevo en Israel. Se trata de un nacimiento nuevo, porque nuevas son tus misericordias. Y sabemos que los que te buscan en Ruach y en Emet, tú nos hallas. Tú eres el que nos encuentras, porque siempre pesas los corazones de aquellos que te buscan en espíritu y en verdad, y tú mismo te les revelas. Por eso, amado Padre Celestial, sea usted haciendo la obra a través de los méritos de nuestro Goel Redentor, Yahshua HaMashiach, en el madero. Amén, ve amén. Shalom, shalom, bye.